Buenas tardes a todos. Saludamos a todos los seguidores, familias que se van conectando a este live sobre nutrición de la alimentación durante la quimioterapia y después de la quimioterapia. Queremos hacerles la bienvenida. Hoy nos va a estar acompañando Jessica Narváez. Ella es nutricionista, dietista, candidata a magíster en ciencias básicas biomédicas, quien muy gentilmente nos va a apoyar donando su tiempo, donando su conocimiento y, ¿por qué no, dando un paso al frente para esta lucha contra el cáncer infantil? Es una lucha donde debemos generar conciencia, donde debemos estar comprometidos, no solo un día, no solo el 15 de febrero, sino cada día, comprometidos de una manera individual para apoyar a cada uno de los niños, niñas y adolescentes que día a día luchan por sobrevivir al cáncer infantil. Estamos aquí pues para que las familias tengan conocimiento, podamos tener a la mano una herramienta de cómo poder brindar una alimentación saludable para nuestros niños, para nuestros hijos que han estado en tratamiento oncológico o que se encuentran en tratamiento oncológico. Así que, bueno, yo los invito a todos a que compartan el enlace para que más personas puedan también escuchar este bello tema, esta maravillosa oportunidad y tener esta herramienta a sus manos. No siendo más, quiero darle la bienvenida a la doctora Jessica. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a la Fundación, a Sara, por invitarme a estar presente y poderlos apoyar y darles de pronto un poco de conocimiento frente a la alimentación en nuestros niños que están sufriendo ahorita, digamos, de esta enfermedad que es tan agresiva como tal y que nos genera gran preocupación pues a los familiares, a los padres de estos niños como tal. Entonces, bueno, pues nada, agradecerles. Les voy a hacer entonces como tal la presentación. Eh, yo soy Jessica, yo soy nutricionista. Actualmente estoy haciendo una maestría en ciencias básicas biomédicas. Tengo experiencia en el área clínica, principalmente pues con pacientes oncológicos como tal. Entonces, pues nada, agradecerles este espacio y espero pues que lo que hablemos hoy les sirva de mucha ayuda a todos ustedes pues para que puedan lograr en sus niños una alimentación más saludable. Listo. Entonces vamos a hablar de la alimentación antes, durante y después de la quimioterapia en el niño oncológico. Entonces, ¿qué es importante? Que cuando hablamos de una alimentación saludable, sepamos a qué hace referencia eso, saber qué es una alimentación saludable como tal. Cuando hablamos de alimentación saludable, nos referimos principalmente a una alimentación que cumpla 4 pilares de la alimentación, que son los siguientes: que sea completa, que sea equilibrada, que sea suficiente, que sea adecuada. Cuando hablamos de una alimentación completa, hace referencia principalmente a que se incluyan todos los nutrientes en la alimentación. ¿Cuáles son esos nutrientes? Grasas, proteínas, carbohidratos, vitaminas, minerales. Y para lograr una alimentación completa, ¿cómo se puede lograr o cómo puede llegarse a dar esto? Con el consumo de todos los grupos de alimentos. Cuando hablamos de una alimentación equilibrada, hace referencia a que esos nutrientes que yo estoy consumiendo estén en una proporción adecuada, que yo no esté consumiendo más carbohidratos o más proteína o más vitaminas o más minerales, sino que haya una proporción adecuada entre los nutrientes que yo estoy consumiendo. A eso hace referencia una alimentación que sea equilibrada. ¿A qué hace referencia? Que sea suficiente. Cuando hablamos de una alimentación suficiente, hablamos principalmente de una alimentación que esté cumpliendo o que esté cubriendo mis necesidades nutricionales como tal, lo que yo necesito tanto de calorías
como de proteína, como de carbohidratos y demás nutrientes. Eso hace referencia a una alimentación que sea suficiente. Y cuando hablamos de una alimentación adecuada, hace referencia principalmente a que esa alimentación que yo estoy llevando esté adaptada a mi ciclo vital. Si soy un niño, si soy un adulto mayor, si tengo una enfermedad o si no la tengo, todo eso cuenta dentro de una alimentación saludable. Entonces, ¿qué es importante? Es importante que los niños en general, y más durante un proceso oncológico, durante un tratamiento de quimioterapia, pues logren llevar una alimentación saludable. Ese es el objetivo nutricional antes, durante y después de la quimioterapia. Entonces, cuando una persona, sea niño o sea un adulto, es diagnosticada con cáncer, normalmente surgen de pronto muchos mitos frente a la alimentación, personas cercanas al entorno, personas cercanas al hogar, los mismos familiares, los mismos profesionales de la salud, pero que no son nutricionistas, tienen la intención, muy buenas intenciones claramente, de dar consejos respecto a la alimentación, pero dentro de esto, pues no nos damos cuenta que se generan de pronto mitos frente a la alimentación como tal. Entonces, ¿cuáles son esos mitos o los más frecuentes que los pacientes o los familiares de los pacientes suelen referir? No coma carne, no coma lácteos, no coma azúcar, eso le alimenta el cáncer, o otros mitos dándole o apropiándole beneficios que no son ciertos o mágicos a alimentos que realmente pues no funcionan de esa forma. Consuma batidos de frutos rojos, jugo de guanábana, coma embriones de pato, tome sangre de chulo, agréguele a todos los alimentos cúrcuma. Entonces, se le atribuyen a los alimentos propiedades benéficas que realmente no las tienen y eso se vuelve también un mito. Entonces, ¿por qué yo les digo que esto es un mito? Porque mucha gente le dice que no coma carne o que no coma ciertos alimentos porque eso les va a alimentar el cáncer. Y no es cierto. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos nuestras células normales y las células que lleguen a ser tumorales manejan un metabolismo donde claramente ellos van a utilizar como fuente energética la glucosa, el azúcar y los nutrientes que nosotros consumimos. Pero si privamos a esa célula cancerígena, a esa célula tumoral de esos nutrientes, las células tumorales son muy inteligentes y ellas pueden adaptar su metabolismo para utilizar otro tipo de nutrientes u otras fuentes energéticas para continuar su crecimiento. ¿Qué es lo que realmente sí nos va a funcionar como tal? Es adherirnos al tratamiento que ya el oncólogo o el médico tratante pues le indica a la persona y seguir unas pautas nutricionales que van a permitir mantener un óptimo estado nutricional. Digamos que a qué nos puede llevar esto de restringir alimentos. Digamos que la primera consecuencia que puede generar es una malnutrición, donde al hacer restricciones alimentarias llegamos a un punto y sobre todo en los niños que tienen demandas energéticas mayores que un adulto por su crecimiento, empiezan a perder peso en un corto tiempo y esa pérdida de peso está relacionada más con la pérdida de masa muscular. Entonces es importante que pues seamos muy conscientes de la alimentación que le estamos dando a los niños sobre todo. Importante no hacerle restricciones alimentarias que no son necesarias a los niños en general y más cuando están pasando por una patología como estas. Entonces, ¿qué pasa también con los mitos relacionados con alimentos a los que se les atribuyen propiedades mágicas? Que no, que esto le va a subir las defensas, que esto le va a mejorar de pronto la enfermedad, pero nada de eso es cierto. ¿Por qué? Porque los nutrientes actúan todos juntos. O sea, un solo alimento, si existiera un alimento que fuera mágico, créanme que eso es lo primero que las nutricionistas les recomendaríamos a los pacientes, pero no existe desafortunadamente y todo es una mezcla de incluir todos los grupos de alimentos y evitar hacer las restricciones que no sean necesarias dentro de la alimentación. ¿Qué pasa con un término que se denomina equilibrio energético? Este equilibrio energético hace referencia a lo que yo consumo versus lo que yo gasto. Lo ideal es que nosotros consumiéramos lo mismo que gastamos, pero ¿qué sucede en el niño y sobre todo en el niño oncológico? Ellos tienen un aumento en el gasto energético por su crecimiento,
dependiendo del nivel de actividad física que realicen, a un término que se denomina efecto térmico de los alimentos, que hace referencia a la cantidad de energía que nosotros utilizamos para poder hacer los procesos de digestión, de absorción, todo lo que está relacionado con el proceso gastrointestinal o de digestión como tal de los alimentos. Y adicional a esto, sumarle una enfermedad que es altamente catabólica como lo es el cáncer, digamos que eso nos genera una mayor demanda y más en los niños oncológicos. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que la cantidad de alimentos que consuman estos niños sea proporcional a la demanda energética que ellos requieren como tal. ¿Qué pasa cuando hay un déficit en la ingesta respecto a lo que se requiere? Pues presentamos estos procesos que les comentaba de malnutrición, como la desnutrición por pérdida principalmente de masa muscular, o también cuando hay exceso en el consumo de los alimentos o una dieta que no es equilibrada o que no es saludable como tal, se lleva al exceso de peso. Entonces, ¿qué es importante? Pues mantener una alimentación saludable antes de la quimioterapia, durante y después de la quimioterapia. Pero nos preguntamos, antes de la quimioterapia, ¿hay algo que deba comer? ¿Hay una recomendación específica de cómo deberían comer los niños? La respuesta es depende. Depende de cómo se esté presentando o cómo está evolucionando la enfermedad en el niño, si le está generando ya en ese momento síntomas o si no los tiene. ¿Qué deberían comer? Incluir todos los grupos de alimentos. ¿Cuáles son los grupos de alimentos? Cereales y raíces, tubérculos, plátanos, frutas, productos lácteos, carnes y en menor proporción alimentos que contengan azúcar y grasas. Existen varios tipos de grasas, grasas que se consideran saludables y aquellas que no. Esas grasas que no se consideran saludables se encuentran principalmente en productos de paquete, en productos procesados que son altos en grasas saturadas y grasas trans principalmente. El azúcar es otro alimento pues que hay que reducir su consumo y de hecho el azúcar no es necesario en la alimentación. Nosotros podemos obtener glucosa principalmente de los carbohidratos y carbohidratos que se consideran complejos. ¿A qué hace referencia a eso? Son aquellos carbohidratos en los que su absorción no es tan rápida como lo es el azúcar. Entonces, digamos que el azúcar en la alimentación no es necesario. De hecho, lo ideal es tratar de evitar el consumo o no dárselo a los niños una vez inician pues su alimentación parecida a la del adulto, que es aproximadamente al año de edad. Entonces, el azúcar no es necesaria dentro de la alimentación, pero los demás alimentos sí los debemos ofrecer, incluso carnes, lácteos, cereales, tubérculos, todos los grupos de alimentos se deben incluir dentro de la alimentación. ¿Cuántas veces al día deberían comer los niños? Digamos que no hay un estándar. Lo ideal es que se logren hacer los tiempos de comida que me permitan incluir todos esos grupos de alimentos. ¿Qué es lo más fácil? Hacer 5 tiempos de comida para lograr incluir todos los grupos de alimentos, frutas, verduras, lácteos, carnes y demás. Pero se pueden hacer también 3 tiempos de comida. Digamos que eso no es una regla que tenga que ser los 5 tiempos de comida, pero sí se tiene que garantizar que durante la alimentación o durante el día se le suministren al niño todos los grupos de alimentos. Y la cantidad también va a depender de la edad del niño. Entonces, entre más pequeño el niño, porciones más pequeñas. Digamos que podríamos utilizar la manito de ellos para calcular más o menos las porciones. En el caso de la proteína, pollo, carne, pescado, darles de pronto lo que corresponde al tamaño de la palma de la mano de los niños. ¿Sí? Digamos que podríamos utilizar esas estrategias como para saber más o menos cómo es una porción ideal para el niño. Sin embargo, digamos que esto de planear o de definir como tal cuál es la porción ideal, sí tiene que ser con el acompañamiento de un nutricionista, que es el profesional encargado en esta área de alimentos. ¿Cuáles son los alimentos que sí se deberían evitar? No porque vayan a generar una progresión en la enfermedad o en el curso natural de la enfermedad, no, sino por hábitos de vida saludable.
lo que son refrescos, gaseosas, productos de paquete, embutidos, salchichas, salchichón, jamón. ¿Por qué? Porque estos productos son altos en sodio, son altos en grasas saturadas, son altos en azúcar, altos en grasas trans. Entonces, digamos que son alimentos que no son saludables como tal dentro de la alimentación. La alimentación tiene que ser lo más natural posible. Bueno, ahora entrando al tema de la quimioterapia como tal, eh, he sabido que la quimioterapia puede ser de diferentes tipos de administración. Entonces se puede administrar vía oral, intravenosa, intratecal, subcutánea, intramuscular. Entonces, dependiendo de la administración, pero no tanto de la vía de administración, sino también dependiendo del tipo de medicamento que se usa o el cóctel de medicamentos que se usan en esa quimioterapia, van a depender también los síntomas o la agresividad que pueda llegar a ser, o lo agresivo que pueda llegar a ser este tratamiento en las personas como tal. Algo muy importante del antes de la quimioterapia es lo ideal es iniciar una quimioterapia con un adecuado estado nutricional. ¿Y cómo se logra un adecuado estado nutricional? Como yo les decía anteriormente, con una alimentación saludable. Procurar incluirle todos los grupos de alimentos en los niños, que coman en las proporciones que debe ser, la cantidad que debe ser y que cubra sus necesidades. ¿Por qué? Porque la quimioterapia, para saber la dosis de la quimioterapia, se hace un cálculo con el peso. Entonces, dependiendo si ese niño está por debajo del peso que debería tener y más que estar por debajo del peso que debería tener, si tiene un déficit en esas reservas corporales, sobre todo de masa muscular, esa quimioterapia, esa dosis que le sirve para que le ataque o para que tenga una actividad frente al tumor, puede llegar a volverse tóxica en un niño desnutrido. Por eso es muy importante pues mantener el óptimo estado nutricional. ¿Qué signos y síntomas pueden presentarse en los niños que están recibiendo quimioterapia? Puede que se presente uno, puede que se presente dos, puede que no se presente ningún síntoma, pero estos síntomas sí van a limitar la ingesta de alimentos de los niños, como que las náuseas, el vómito, cambios en la percepción del gusto, lesiones a nivel de la boca, que se llama mucositis, como tal, y se da en estado sobre todo de inmunosupresión o por la toxicidad de la quimioterapia, genera estas lesiones que son muy dolorosas. Diarrea e inapetencia son algunos de los síntomas que pueden llegarse a presentar. Y esto puede limitar pues una adecuada alimentación, una alimentación que sea saludable. ¿Cuáles son las estrategias? ¿Qué es lo que vamos a buscar? Como les dije desde el principio, el objetivo nutricional siempre va a ser mantener una alimentación dentro de los 4 pilares de una alimentación saludable. Entonces, independientemente de los síntomas, hay que buscar estrategias que ayuden a estos niños a poder comer y poder llevar esa alimentación saludable que estamos buscando. Entonces, como estrategia se puede utilizar el dar líquidos fríos porque cuando se tienen náuseas o se tiene inapetencia o se tienen lesiones en la boca, digamos que los líquidos fríos pueden mejorar esa sensación como tal. Hay que ofrecerles, si los niños están inapetentes o también tienen náuseas, o vómito, hay que ofrecerle porciones pequeñas y esas porciones pequeñas tienen que ser varias veces al día. En ese caso, sí es recomendable fraccionar la alimentación en 5 o incluso 6 veces al día. Es importante tener en cuenta la consistencia de los alimentos que están tolerando los niños. Los niños que tienen lesiones en la boca o que simplemente están inapetentes y solo están recibiendo alimentos líquidos, pues lo ideal es modificar esa consistencia, que sea tipo purés o que sean líquidos totalmente o que sean espesos, pero pues modificar la alimentación, la consistencia de la alimentación, logrando cumplir los 4 pilares de la alimentación. Evitar el tema de las salsas, los guisos cuando se tienen náuseas, alimentos con olores muy fuertes, muy condimentados, pueden exacerbar esas náuseas.
Entonces, digamos que es mejor ofrecerles alimentos que sean bajos en condimentos, bajos en guisos, bajos en salsas. Si es posible que el niño pueda comer al lado de una ventana donde le entre aire, porque digamos que eso también puede mejorar esa sensación de náuseas. Evitar mezclar alimentos que sean líquidos con sólidos, es decir, que le doy la sopita y le doy el seco, o le doy el jugo y le doy el seco, no, porque eso genera una saciedad temprana, es una llenura que se genera rápidamente, el niño no va a comer más y adicional a eso, pues le genera mayor sensación de náuseas. En el caso de las lesiones en la boca, muy importante evitar alimentos que sean ácidos, pues porque tiene dolor, son lesiones que se generan a nivel de la boca que le generan dolor. En el caso de diarreas, es importante no suspender los lácteos. Esto es como una recomendación para las personas en general. Cuando uno tiene diarrea, no debería suspender los lácteos. Lo que tiene que hacer es modificar el tipo de lácteos que se está consumiendo. Consumir lácteos que sean deslactosados. En el caso de las frutas, evitar de pronto, mientras se tenga ese periodo de diarrea, frutas principalmente papaya, pitaya y granadilla, son las que más incrementan ese tránsito intestinal, pero no es necesario restringir más frutas o restringir los lácteos y alimentarse solo de caldos. Algo muy importante es que los niños cuando se encuentran inapetentes o con náuseas o con vómito, lo ideal es evitar darle alimentos que sean de baja densidad energética. ¿Cuáles son esos alimentos? Líquidos claros en general, caldos, consomés, jugos en agua, bebidas en agua. ¿Por qué? Porque es que se está hidratando únicamente el niño, pero nutricionalmente hablando de proteínas, calorías y demás nutrientes no los está recibiendo. La sustancia del caldo no alimenta. Eso también es un mito. ¿Qué es lo que sí debemos hacer? Si el niño solo me está recibiendo alimentos que sean líquidos, lo que debemos hacer en ese caso es ofrecerle un licuado, por ejemplo, que contenga la proteína, pollo, carne, huevo, pescado, que contenga la verdura, que contenga algo de papa, algo de yuca, algo de harina como tal, eh, y añadirle de pronto una cucharadita de aceite, añadirle aguacate, añadirle alimentos que en cantidades pequeñas aportan altas fuentes de calorías como tal a base de grasas o a base de proteína o de carbohidratos y demás. Entonces, incrementar la densidad energética de los alimentos hace referencia a que yo le voy a añadir a ese poquito que está comiendo el niño, a esa cremita que está comiendo, yo le añado ingredientes que sé que le van a incrementar las calorías, le van a incrementar la grasa como tal, pero no es una grasa que va a ser la grasa saturada o la grasa trans, no, tiene que ser una grasa saludable. Dentro de las grasas saludables están pues el aceite, aceites vegetales en general, el aceite de oliva, el aguacate, los frutos secos también. Entonces es buscar estrategias para que si mi niño quiere comer solamente alimentos líquidos, esos alimentos líquidos que yo le voy a dar van a ser ricos en nutrientes, ¿sí? ¿Con qué alimentos podríamos incrementar la densidad energética? Aceite, aguacate, con queso, con yogur, con avena, con frutos secos, incluso con helado, ¿sí? Entonces hay que buscar la forma en la que en pequeñas proporciones o en pequeñas cantidades se logre dar una alimentación que alcance a cubrir las necesidades nutricionales del niño. Como les decía, no hay un estándar en la cantidad de tiempos de comida que debería consumir. Lo ideal es que se incluyan todos los grupos de alimento, que se logren cubrir las necesidades nutricionales. De pronto acá les doy un ejemplo de hacer 5 tiempos de comida, que debería incluir cada tiempo de comida. Entonces, en el desayuno, por ejemplo, tenemos que garantizar siempre lo que es desayuno, almuerzo y cena, que son los tiempos de comida principales, siempre, siempre, y sobre todo en los niños, se debe garantizar el consumo de proteína, pollo, carne, huevo, pescado, queso, proteína de alto valor biológico. Digamos que esto va a variar dependiendo de si ya el patrón alimentario de la familia es más con tendencia a ser vegetariano o al veganismo. Entonces hay otras fuentes de proteína también vegetales que pueden incluir en la alimentación. Pero es importante que en los tiempos de comida principales, desayuno, almuerzo y cena, se incluya la proteína. Tratar de ofrecerles en el desayuno un alimento que sea algún derivado lácteo,
alguna bebida en leche, claramente que no sea café, ni té, ni aromática, pues porque son bebidas que contienen cafeína y que los niños no deberían consumir, preferiblemente. Em, Incluir algún tipo de harina o derivado de cereal, pan, galletas, pancakes o galletitas de avena, lo que prefieran. Es preferible acostumbrar a los niños desde pequeños a consumir alimentos que sean integrales, con el grano entero, ¿sí? Fruta, tener que la alimentación o el desayuno esté compuesto también de fruta. Lo ideal es que los niños como los adultos consuman al menos 3 porciones de fruta al día. ¿Listo? Y en el caso de las medias nueves o los refrigerios que estén compuestos, si los niños están muy inapetentes, por ejemplo, o solo quieren recibir alimentos líquidos, que era lo que les decía anteriormente, le pueden hacer una especie de batido. Esos batidos que la base sea leche, hay que procurar no hacerles o no mezclarles agua-leche, porque eso le baja la cantidad de calorías o de proteína que está aportando este alimento. Entonces, mejor 100% leche, acompañarlo de pronto o añadirle de pronto algo de frutos secos, maní, almendras, nueces que sean sin sal, algo de fruta, de pronto avena u otros ingredientes adicionales. Entre más ingredientes tenga, mucho mejor porque le va a aportar más nutrientes a esa comida que se está comiendo el niño. Y le pueden hacer como un batido, le pueden añadir de pronto helado que le quede tipo malteada. Eh, y ya, ese sería como un ejemplo de lo que podrían comer en el tiempo de los refrigerios, los niños que están inapetentes o que tienen lesiones en la boquita, tratar de darles alimentos que sean ricos en calorías, en proteína y demás, pero que sean saludables. En el tiempo del almuerzo y de la cena, lo ideal es que sean muy parecidos. En el tiempo del almuerzo, tiene que incluir un alimento fuente de proteína de alto valor biológico, tanto animal o vegetal, dependiendo del patrón alimentario que estén llevando, un derivado de cereal, un cereal como el arroz, acompañado de otro energético como puede ser papa, yuca o cualquier otro tubérculo, verdura, acostumbrar a los niños a comer verdura también y fruta. Y en el caso de la cena, digamos que puede ser esa cena parecida al almuerzo o parecida al desayuno, es decir, con los mismos componentes. Si digamos en el almuerzo era lo que les decía, niños que están aceptando solo alimentación líquida por sus lesiones en la boca, porque están inapetentes, no quieren comer, entonces procurar hacer más que sopas, más que caldos, licuados, que sean licuados, que contengan todos los ingredientes que ya les había mencionado, proteína, el cereal, la verdura y añadirle alimentos que le van a incrementar las calorías a esa comida que está haciendo el niño. Aguacate, aceite, frutos secos, leche. ¿Listo? Entonces son estrategias que se pueden buscar para brindarles una adecuada alimentación a los niños. Bueno, hay otro tema durante la quimioterapia y es el tema de la inmunosupresión o el tema de que se bajan las defensas. Entonces, ¿qué puede suceder? Que durante la quimioterapia es un tratamiento que es agresivo. Este tratamiento no solamente está atacando a las células tumorales, sino también está atacando pues a las células sanas que mantienen una rápida proliferación. ¿Cuáles son esas células? Esas células capilares, por eso se cae el cabello, las células que están en el intestino, que tenemos en las mucosas en general, y por eso también se pueden generar esos estados de mucositis. Entonces, la inmunosupresión puede conllevar a, a ser más susceptible de presentar infecciones. Entonces, importante en el tema de la alimentación, cuando los niños están inmunosuprimidos, esto es durante la quimioterapia, lavado y desinfección de frutas y verduras. Digamos que eso es un tema que deberíamos hacerlo siempre, lavar y desinfectar las frutas. Pero adicional a eso, en el caso de las frutas que son con piel comestible como manzana, pera, durazno, lo ideal es después de lavarlas y desinfectarlas, quitarles la cáscara y que los niños la consuman sin cáscara. Lavar todos los productos que se van a consumir antes de destaparlos. La leche en bolsa, lavarla, si le van a dar de pronto enlatados que no, pues
como el atún, por ejemplo, lavarlo también muy bien antes y desinfectarlo pues antes de destaparlo. Evitar darle a los niños alimentos que sean del día anterior, procurar que todo lo que se le dé sea fresco del mismo día, alimentos preparados en casa, nada de alimentos comprados en la calle, y alimentos que sean empacados como tal si se van a comprar en la calle. Entonces, alimentos que se sugiere de pronto inicialmente mientras está en ese estado de inmunosupresión evitar eh, son frutas que son pequeñas y que son muy difíciles de desinfectar. Entonces, las fresas, arándanos, uvas, es difícil desinfectarlas, lavarlas y garantizar de pronto que quedaron bien desinfectadas porque son muy pequeñas. Sin embargo, no quiere decir que ellos ya no puedan comer más fresas, arándanos, uvas y demás frutas pequeñas. No, esto va a ser mientras está en ese periodo de inmunosupresión o mientras está en la quimioterapia. Una vez se culmina ese ciclo de quimioterapia, ya se puede pasar a tener la alimentación normal, incluyendo las frutas con cáscara, las fresas, arándanos y demás. ¿Listo? Otro tema importante son los suplementos. Entonces, ¿en qué casos debería ofrecérsele un suplemento al niño? Los suplementos nutricionales, primero, es importante mencionar cuál es la definición de los suplementos y es que son alimentos que tienen propósitos médicos especiales. ¿Qué quiere decir eso? Que lo ideal es que estos pues suplementos no deberían ser de venta libre, sin embargo lo son, pero lo ideal es que si se les va a suministrar suplementos a los niños sea bajo la prescripción de la nutricionista, que somos los nutricionistas, somos los profesionales encargados pues de formular este tipo de suplementos. ¿Por qué? Pues porque nosotros tenemos en cuenta las necesidades energéticas de proteína, grasa y demás nutrientes de los niños para saber cuánto debería consumir de sus suplementos. Por eso no debería ser de venta libre porque nos podemos exceder en el consumo de nutrientes que le estamos dando a los niños. ¿Listo? Entonces, digamos que el tema de los suplementos, bastante importante que siempre sea bajo la supervisión de una nutricionista, formulado por la nutricionista como tal. Y la alimentación después de la quimioterapia. ¿Qué podemos decir de la alimentación después de la quimioterapia? La alimentación después, al igual que la antes de la quimioterapia, tiene que estar enfocada en los 4 pilares de la alimentación, que sea saludable, una alimentación saludable. Vamos a incluir los mismos alimentos. Digamos que si se han dado cuenta durante la charla, yo no les he dicho, tienen que dejar de comer esto, tienen que dejar de comer lo otro, no. Todo va a ir adaptado a un plan individualizado por cada niño, porque puede que adicional a la enfermedad o a la patología que tiene de base, tenga otro antecedente que sí pueda requerir una restricción en algún alimento específico. Entonces, digamos que la alimentación antes, durante y después debe ser igual. Una alimentación saludable donde se incluyan todos los grupos de alimentos, donde no se hagan restricciones de alimentos como tal. Sin embargo, pues en el después de la quimioterapia, por lo general, de pronto ya han mejorado estos síntomas, ya va a ser un poquito más fácil que los niños acepten los alimentos. Hay que procurar siempre ofrecerles alimentos en una presentación que sea llamativa para ellos, más si están o pasaron de estar en un periodo inapetentes. Hay niños que por lo general tienden a comer o quieren comer más en el desayuno que en otro tiempo de comida o más en la cena. Entonces, procurar ofrecerle, digamos, en la cena lo mismo que se le daba en el desayuno, tratar de identificar cuáles son esos alimentos que más le gustan, pues para ofrecérselos con mayor frecuencia. Evitar que sean dulces, claramente, o que sean alimentos con azúcar. ¿Y qué alimentos se deben evitar? Los mismos. Se deben evitar alimentos que sean altos en grasas saturadas, altos en grasas trans, que sean de pronto altos en azúcar. Entonces, esos alimentos se deberían evitar tanto antes, durante y después de la quimioterapia, por hábitos de vida saludable, más que porque pueda llegar a generar alguna alteración en el curso natural de la enfermedad. Y eso es todo. No sé si tengan de pronto dudas o Sara, que tú me quieras decir al respecto algo de preguntas que hayan.
Perdón, lo tenía en silencio. Doctora, muy Tranquila. interesante el tema, es muy importante. Yo soy mamá también de un chico oncológico y a veces no se hace un muy buen acompañamiento a través del campo de la nutrición, doctora. Entonces, bueno, por el tema de las demoras con las citas del especialista o todas las complicaciones que se presentan. Entonces, a veces hay como muchas cosas ahí y en el intento de uno de mamá de cuidarlos a ellos, de pronto no les da una alimentación buena, o sea, como debe ser, y Ujú. comete uno pues algunos errores, ¿no? Pero bueno, por acá, doctora, nos dicen, ¿qué se puede comer en la radioyodo? Me sacaron la tiroides y la doctora me dice que no tengo restricción de comidas. Lo pregunta Jessica Gallardo. Listo. Bueno, como les decía, digamos que en esos tratamientos, incluso en las radioterapias como tal, no se deben hacer restricciones eh, que no sean necesarias. En este caso no es necesario hacer ningún tipo de restricción. Claramente se va a buscar modificar la alimentación dependiendo de los efectos secundarios que haya generado ese procedimiento. Pero modificación en la alimentación no es restringir, modificación en la alimentación es, bueno, no sé, ya no puedo o en este momento no puedo consumir alimentos sólidos porque me genera dolor, porque tengo llagas, porque tengo mucositis o porque tengo algo adicional. Entonces, en ese caso, ¿qué es? ¿Qué es lo importante? Modificar la consistencia, evitar alimentos ácidos, pero eso no va a ser por siempre, eso va a ser durante ese proceso del tratamiento únicamente. ¿Listo? Entonces, restringir alimentos en ese caso, ninguno. Esa es la respuesta. Doctora, por acá Lady Campos, mamita de uno de nuestros niños oncológicos, nos hace el comentario, qué charla tan importante, gracias por esta información. La nutrición ha Gracias. sido uno de los temas más difíciles para mí durante el tratamiento de mi hijo. ¿Cuánto hubiera querido yo escuchar esta información al inicio de esta lucha? Muchas gracias, le dice ella. Ay, muchas Eh, gracias. Catalina Zárate nos pregunta, ¿cómo hacer que un niño oncológico entre 1 o 2 años coma los granos si no los acepta? ¿Con qué yo puedo sustituir estos alimentos? Bueno, los granos en general, frijol, lenteja y demás, ¿cuál podría ser una forma de ofrecérselos? Licuaditos, mezclados con otros alimentos. Pero si ya definitivamente el niño no los está aceptando, digamos que lo que son las leguminosas son fuentes de proteínas, fuentes de fibras, fuentes de potasios, se pueden incluir otro tipo de alimentos, o sea, digamos que, o mirar de pronto dentro de las opciones de los granos, cuál es el que mejor llegaría a tolerar, porque lo ideal no es que se los quite totalmente. Digamos que en el caso de los niños, y más cuando son tan pequeños y se les está ofreciendo alimentos nuevos, lo ideal es la insistencia, ¿sí? La frecuencia. Entonces, no, que a la primera no le gustó, entonces ya no le vuelvo a dar, no. Hay que procurar ofrecérselo de diferentes formas, en diferentes preparaciones, combinada con carnecita, con pollito, o en forma de cremita, ¿sí? Pero no quitar como tal el alimento. ¿Listo? Hay otros alimentos que sí se pueden llegar a reemplazar. Por ejemplo, si no come carne, pero el niño está comiendo pollo, está comiendo pescado, entonces digamos que en ese caso sí se pueden reemplazar totalmente, pero digamos que hay leguminosas que aparte de aportar potasio, aparte de aportar fibra, aportar proteína, pueden aportar otros nutrientes antioxidantes también que pueden esto pues favorecer la salud del niño. Entonces lo ideal no es quitárselos como tal, sino tratar de insistirle o modificar las presentaciones en las que se le ofrece. Doctora, por acá también nos dicen, como veníamos hablando un poco del azúcar y cuando uno recibe el diagnóstico nos dicen, bueno, cancelado como todo el tema del azúcar, o uno escucha que es que el azúcar alimenta las células cancerosas. Digamos que al inicio, pues a uno su oncólogo no es como una forma muy detallada, sino que le dicen, mire, ustedes no les vayan a dar leche entera, procuren más bien sustituirlas por la leche de almendra, de soya, pero desde su campo, digamos, nos pudiera explicar por qué no la leche entera y mejor sí la leche de soya o de coco o de almendra
o cuáles de ellas es mejor. Además, doctora, como no todos tienen la situación económica, cambia mucho con el diagnóstico. ¿Cómo lograr hacer desde casa? ¿Lo podemos hacer? ¿Podemos hacer estos tipos de leche? Bueno, entonces la respuesta ante eso es, como les decía en la charla, a lo largo de la charla, lo ideal no es que restrinjan ningún alimento. Los niños no deben, ni los adultos con diagnóstico de cáncer deben restringir alimentos. O sea, yo lo que les quería dar el mensaje era que entendieran que, digamos, que los lácteos ni el azúcar alimentan directamente a esas células cancerígenas. Es decir, que yo me tome un vaso de leche, esa proteína o esos nutrientes que me está aportando la leche no van a ir directamente hacia la célula cancerígena para favorecer su crecimiento, no. ¿Sí? O sea, no sacamos nada restringiendo la leche. Sí vamos a, lo que sí va a generar es que vamos a entrar en un estado de desnutrición. ¿Por qué? Porque digamos que la leche de vaca como tal, porque las demás son bebidas vegetales. La leche lo que genera es, o lo que aporta es calcio, proteína, vitaminas en general, y pues digamos que no debería restringirse. Hay que modificar el tipo de lácteos que se consumen. La leche que no sea leche entera de pronto, sino que sea leche semidescremada. ¿Listo? Más por el aporte de grasas, y pues para evitar a futuro de pronto llegar a tener alteración de pronto a nivel del colesterol y triglicéridos y demás. Pero los lácteos no se deben evitar. Otra cosa es que si ya el patrón alimentario de la familia es que son vegetarianos, o veganos, que no incluyen ningún alimento de origen animal, y pues quieren consumir bebidas vegetales, lo pueden hacer, ¿sí? Y la leche de soya, que se le llama, pues mal llamada leche de soya, leche de almendras y leche de arroz, no aportan lo mismo que aportan los lácteos como tal. No son leche, son bebidas vegetales, ¿sí? Sino que tienen el color de la leche y por eso se dice que es leche, pero no son leche. Aportan calcio, claramente sí lo aportan, pero el calcio no está biodisponible, es decir, no se absorbe de la misma forma como se absorbe el calcio de la leche de origen animal. ¿Listo? Pero no se debe restringir. Lo pueden hacer desde casa, claro que sí, ustedes pueden hacer la leche, comprando, por ejemplo, la soya directamente o las almendras, pero digamos que eso saldría un poco más costoso también. O sea, las bebidas vegetales, si ustedes se dan cuenta, son más costosas que la leche como tal, ¿sí? Entonces, digamos que es mejor, más que saludable, digamos que le aporta más nutrientes, más calorías, más proteína, una leche, ¿sí? De origen animal, no las bebidas vegetales. Entonces no hay que hacer la restricción de lácteos, ¿listo? Eso no alimenta el cáncer. Bueno, por acá Paola Bautista, que es mamita oncológica, también dice, excelente información. Mi hijo no consume carne ni pollo. ¿Cómo puedo reemplazar esta proteína? Gracias. Si está consumiendo pescado, esa es la forma de reemplazarlo también. Pero también se pueden utilizar granos, como tal, lentejas, frijol, y acompañarlo siempre de un derivado, de algún derivado de cereal para que esa proteína vegetal sea completa, ¿sí? Es decir, darle el arrocito con el frijol, ahí ya se hace el consumo de una proteína que es completa, que es muy parecida a la de origen animal. Esa es una opción. O también se le puede dar, el pescado, si lo acepta, si consume huevo, el huevo se le puede dar. Digamos que no necesariamente tienen que estar comiendo carne o pollo, no. Sí hay formas de reemplazar los alimentos, y en ese caso sería el huevo, los granos acompañados de un cereal siempre, y los derivados lácteos, el queso, por ejemplo. Doctora, por acá Marcela García Henao nos pregunta, buenas tardes, mi pregunta es cómo cambiar el patrón alimentario en un menor de 6 años. ¿Cambiarlo en qué sentido? Que querrá de pronto que sea un niño vegetariano, no sé. Bueno, Yo creo que más bien es por el tema de los malos hábitos o ok, pensaría yo tal vez. ok, listo. Bueno, digamos que en los niños son de insistencia, entonces a ellos hay que ofrecerles, si son niños de buen apetito, hay que aprovechar ese buen apetito para incluirles alimentos que sean ricos en nutrientes, frutas, verduras. Entonces, no darle la fruta sola,
no darle, de pronto si al niño de pronto no le gustan las frutas, no darle solo la fruta y la fruta entera, pues porque no se la va a querer comer. De pronto picársela, añadirle queso rallado, añadirle yogur, añadirle más ingredientes que mejoren de pronto la palatividad de ese alimento. ¿Sí? Entonces, y así se pueden hacer con las verduras. Entonces, no le gustan las verduras solitas, entonces mezclar esas verduras con frutas. Hacerle ensaladas que sea una mezcla de pronto de espinaca, de lechuga, de frutas y algo de yogur. Son ensaladas dulces que son ricas y pues que a los niños claramente les va a agradar mucho más que consumir, por ejemplo, pues una verdura salteada, ¿sí? Doctora, uno en el tema del cuidado del higo, uno usa mucho el tema de la gras, ¿no? Es una fruta un poco ácida y a veces cuando los niños tienen esta mucositis, hay algunas frutas que les afecta, pues como el tema del kiwi o algunos alimentos muy salados o eso, pero digamos, ¿qué propiedades tiene la gras? ¿Si funciona o para qué es? De pronto se nos pudiera aclarar, ¿sí? Uno lo usa, pero tal vez no se tiene el conocimiento para qué funciona. Entonces dirán, bueno, funcionará para la hemoglobina, para las plaquetas, o nos pudiera ayudar usted. ¿Qué alimentos funcionan cuando un niño se le está bajando mucho la hemoglobina, que de por sí se le baja pues por los efectos de la quimioterapia, pero tal vez les podamos ayudar para que respondan mejor o suban mucho más rápido? Entonces, como de todo este tema de las frutas o alimentos, ¿qué nos puede ayudar para la hemoglobina? ¿Qué nos puede ayudar para las defensas? ¿Y qué nos puede ayudar para las plaquetas? Que es como lo que más nos angustia a las mamás de niños oncológicos. Bueno, entonces el agraz, los arándanos y esas frutas que son de varios colores en general aportan antioxidantes, ¿sí? Entonces los antioxidantes son aquellas sustancias que van a combatir esos productos que se pueden generar, productos de la degradación de las células y demás. Entonces, eso nos ayuda a combatir los antioxidantes en general, pero es que los antioxidantes no solo lo aporta la grasa, no solo los arándanos, sino la mezcla de alimentos. ¿Cómo podemos conseguir mejor los antioxidantes? Mezclando o el consumo de varias frutas y de verduras de diferentes colores. Esa es la mejor forma de obtener diferentes tipos de antioxidantes. En cuanto al tema de que nos puede ayudar a subir la hemoglobina, que nos puede ayudar a subir las defensas, como yo les decía inicialmente, un alimento, un solo alimento que logre hacer eso, no existe. ¿Sí? O sea, eso sí quiero que les quede súper claro porque yo sí he escuchado bastante y muchos pacientes también me refieren que pues consumen ciertos alimentos porque le han dicho que eso sube las defensas. No, un alimento solo no sube las defensas. Las defensas o la inmunosupresión que se da después de o durante la quimioterapia es producto o es una consecuencia de esa quimioterapia. También puede ser una consecuencia de la enfermedad como tal. Pero entonces, alimento que me ayude a subir las defensas o que me ayude a subir la hemoglobina, no. Además que hay una cosa, cuando se presenta anemia, depende de la anemia de que sea, ¿sí? Si es por déficit de hierro, si es por déficit de vitamina B12, ácido fólico o por pérdidas de sangre. Cuando son pérdidas de sangre, digamos que la alimentación no va a influir mucho sobre esa anemia, mientras que si son anemias de origen nutricional, en ese caso sí nos va a ayudar y no todos los alimentos van a funcionar de la misma forma. Digamos que en una anemia ferropénica, que es por déficit de hierro, que ayuda el consumo de carnes rojas, de vísceras, las vísceras son las que más tienen hierro, y lo que son, porque también está la falsa creencia de que la remolacha o la fresa, que porque son rojas también tienen hierro, no, solamente lo que son de origen animal principalmente, un hierro que es biodisponible, que es más fácil de absorber. Entonces, vísceras y carnes rojas como tal ayudan con el tema de la anemia ferropénica por déficit de hierro. Tocó un tema que le iba a preguntar un poco. Bueno, por acá Paola Bautista nos dice, doctora, ¿es malo darle todos los días huevo? Pero también le quería añadir, usted habló de las vísceras, a veces los doctores nos recomiendan, hace poquito tuve una experiencia con mi hijo pequeño que estuvo por COVID en UCI y bueno, salió muy descompensado, muy mal, muchas cosas, desnutrido y todo eso,
pero dentro de su recuperación me decían, dele mucho caldito o sopita o prepárele la menudencia. ¿Por qué es importante la menudencia o las paticas del pollo o eso que uno escucha también a las mamás, a la abuela decir, no, eso prepárele harto caldito de de paticas, porque digamos que cuando un niño está bajo de peso no nos recomiendan darle tanto caldo porque no le ayuda a subir o las sopitas, sino más bien los secos. Pero en este caso de la menudencia o de las paticas, ¿cuáles son las propiedades? Pues las menudencias, las paticas no tanto. Lo que pasa es que las menudencias, pero sobre todo lo que es el hígado, el corazón, todo lo que viene en las menudencias, aportan principalmente proteína, aportan principalmente hierro, pero esas menudencias, si uno está buscando darle proteína a los niños, digamos que eso no ayuda mucho, porque es que los niños no se comen la patica completa, ¿sí? Dejan como parte del huesito. Si se la llegaran a comer completo, claramente sí le aportan, pero lo que aporta principalmente es proteína y hierro. Algo adicional que aporte, no, no le aporta nada adicional. Lo que pasa es que también hay que tener en cuenta las creencias como tal y los mitos también relacionados con la alimentación que vienen de antepasados, ¿sí? Entonces, que si está enfermito, dele caldito, que si está no se quede, y no, o sea, digamos que en los niños enfermitos no hay que darles eso principalmente, ¿vale? Pero en el caso de las menudencias, que aporte nutricionalmente, proteína, hierro, podría ser, y ya, básicamente. Nada adicional. Nos decían del huevo, que si era malo darle Ah, sí. todos los días Huevo. uno, dos, No, o hasta qué límite puede estar, pues, que no nos sobrepasemos de la carga de proteína o lo que contenga el huevo. depende de la edad del niño, ¿sí? Entonces, y va a depender de la edad del niño, ¿por qué? Porque si es un niño, por ejemplo, de 2 años y yo me pongo a darle, no sé, 5 huevos al día, claramente eso sí va a afectar la cantidad de proteína que le estoy suministrando al día, ¿sí? Me estoy sobrepasando, pero va a depender de la edad del niño. Si el niño solamente consume huevo como su fuente de proteína, digamos que podría cubrirse sus necesidades nutricionales solo comiendo huevo, digamos 3 veces al día huevo, por ejemplo, ¿sí? Entonces, no va a pasar nada, digamos que el huevo también tiene colesterol, pero el colesterol que ofrece ese huevo no se absorbe en su totalidad. Primero, pues para que sepan, eso es un dato importante, porque también recomiendan que las personas con colesterol alto no consuman huevo y eso no es cierto. ¿Listo? Entonces, huevo puede consumir cuántas veces al día, va a depender de la edad del niño. ¿Listo? Pero sí puede consumir y si su única fuente de proteína va a ser el huevo, se podría comer varias veces al día dependiendo de la edad del niño. Ella dice que tiene 14 años, Ah, el es un hijo. niño grande. Sí, pues podría comer hasta tres huevos al día, podría llegar a comer, pues Doctora, dependiendo de si va a ser su única fuente. listo. Pasa mucho, bueno, algunos niños en la lucha contra el cáncer infantil son muy delgados, pero hay Ujú. otro lado que se pasan de peso, sea porque consumen unos medicamentos o unas quimios que los ponen muy ansiosos o que estimulan mucho, pues no sé, como la parte de los corticoides, como Ujú. algunas de las de dexametasona que los pone a ellos o la prednisolona también que los pone como ansiosos o con mucha hambre. ¿Cómo manejo desde casa la ansiedad con el niño? ¿Qué alimento les puedo dar intermedio? Que no sea solo el arroz, venga, le frito un huevo, venga, le hago esto, porque de pronto también con los jugos nos excedemos y podemos hacer que suban de peso. Y otra cosa es, ¿en qué horario es mejor las frutas? O sea, ¿es mejor en la mañana el sistema si está más inmune o a cualquier hora del día la fruta le va a aportar el mismo componente o el mismo beneficio? Bueno, en cuanto a la fruta, se puede comer en cualquier momento del día, en la noche, en el día, en la mañana, en la tarde, en cualquier momento, no importa. Digamos que la composición de la fruta no va a cambiar en el día o en la noche, ¿sí? Entonces, fruta en cualquier momento del día. En el caso de los niños que reciben corticosteroides, principalmente en los que tiende a aumentar el apetito, digamos que
Es importante en esos niños procurar fraccionarles la alimentación o tratar de darles la alimentación cada 3 horas aproximadamente. ¿Con qué fin? Con el fin de evitar que cuando llegue el siguiente tiempo de comida sienta mucha hambre, ¿sí? Si dejamos en esos niños periodos muy largos de ayuno, es decir, desayunan, pasan 4 o 5 horas y luego el almuerzo, en ese tiempo del almuerzo va a tener mucha hambre, entonces va a comer más de lo que debería comer. Entonces, ¿qué es lo ideal en ese caso? Fraccionar la alimentación, incluso 6 tiempos de comida, que trate de comer cada 3 horas, ¿sí? Y tratar de identificar de pronto en qué momentos es como en los que más le da hambre, o cada cuánto le da hambre mejor, saber si yo sé que cada 2 horas le está dando mucha hambre, entonces vamos a darle cada 2 horas la comida para evitar que consuma más de lo que debería. ¿Qué alimentos deberían ser los intermedios? Principalmente deberían ser frutas. Evitar que esas frutas estén acompañadas de pronto de harinas. Entonces, que sea de pronto la fruta, se le puede hacer una especie de ensalada de frutas, manzana, con banano, con papaya, y añadirles queso rallado o yogur o granola, de pronto una cucharadita de granola, pero que no sea no sé, más de 2 o 3 cucharadas de granola, no, porque eso es harina también y va a contribuir a la ganancia de peso, ¿sí? Procurar en los niños darles frutas, prepararles la fruta como tal, pero acompañada siempre de algo, siempre, siempre de algo. Le pueden dar de pronto también la fruta y frutos secos. Digamos que la cantidad es el puñadito de la palma de la mano, y no sé, sí, puñadito de la palma de la mano, esa cantidad de frutos secos, maní, nueces, arándanos y demás. Eso es lo que podrían llegar a darle también. ¿Listo? Pero tampoco excederse porque esos frutos secos son fuentes también de grasas, saludables, pero siguen siendo grasas y contribuyen a la ganancia de peso. Muchas gracias. Doctora, por acá, Dairi Rueda, mamita de un niño oncológico, dice, muchas gracias, doctora Jessica, por apoyarnos en este camino de lucha, pero con mucha fe. Y Natalie Melo, mamita de una niña de 9 años, nos pregunta, buenas tardes, doctora, ¿qué debo hacer o qué alimentos ayudan a bajar de peso en una niña de 9 años? Era como lo que le decía ahorita. Hay algunos niños que vienen siendo afectados por el peso porque se han aumentado, ya terminaron de pronto su proceso de quimioterapia, están en mantenimiento, pero pues ahora queda como un poco el sobrepeso. Exacto. En ese caso, como les decía, bueno, tratar de fraccionar la alimentación varias veces al día, procurando que los alimentos intermedios que se dan sean alimentos que no sean harinas, ¿sí? Que sea principalmente fruta. Siempre que esos refrigerios tengan fruta, así vayan a estar acompañados de pronto de yogur o de frutos secos, pero que siempre sea fruta. Eso les genera de pronto mayor saciedad a los niños. Otra cosa, evitar en el mercado, cuando se haga el mercado, comprar productos de paquete, ¿sí? Papitas o gaseosas o refrescos. ¿Por qué? Porque así sea esa alimentación que se le va a dar a los adultos, que no debería ser tampoco, los niños se antojan, ¿sí? Entonces, digamos que cuando se busca que un niño baje de peso, digamos que el patrón alimentario y los hábitos alimentarios tienen que cambiar es de toda la familia, no solo del niño. ¿Por qué? Pues porque claramente, pues si yo me como una hamburguesa delante del niño que se está comiendo las verduritas con su pechuguita asada y demás, pues eso no va a ser de pronto un mensaje lógico para el niño. Entonces, empezar por nosotros, los adultos, ¿sí? Empezar por nosotros y cuando se vaya a hacer mercado, lo ideal es planificar lo que se va a comer durante la semana. Procurar que todos los días frutas y verduras estén presentes en el almuerzo, en la cena, incluso en el desayuno. Se pueden hacer de pronto huevitos con espinaca, huevitos con pimentón, ¿sí? Y ahí se está aportando algo de verdura dentro de la dieta. Que esa preparación de los alimentos no sean fritos, que no sean altos en grasas, que sean más cocidos al vapor, a la plancha, al horno. En el caso de los niños, si se les va a ofrecer yogur, procurar que ese yogur que consuman sea un yogur que no tenga azúcar, ¿sí? Entonces, ¿cómo se puede ver eso? En la etiqueta, yogur semidescremado, sin dulce añadido, o en los ingredientes, se van directo a los ingredientes que no tenga azúcar, que diga que no, dentro de sus ingredientes no tiene que haber azúcar. Eso es importante, nada de dulces, nada de añadirle azúcar a las bebidas de los niños. Entonces, a menos de que sea de pronto un jugo muy ácido, se puede utilizar un poquito de azúcar o se podrían utilizar otros endulzantes no calóricos como stevia, que son naturales, ¿sí? Pero o procurar en los niños sí dar el ejemplo, ¿sí? Si yo quiero que mi niño baje de peso,
él tiene que ver que yo estoy comiendo similar a él, ¿sí? Pues porque tampoco es justo que todos en la casa comiendo otros alimentos y el niño comiendo solo fruticas, verduritas y demás, no. Doctora, en el proceso de la quimioterapia, a los niños o incluso a los adultos también se les afecta mucho la piel, se pone más reseca, las uñas se ponen negritas, cambian como el tema del color, más débiles. Dentro de la alimentación, ¿puedo ayudar a mi hijo o si soy paciente oncológico, encuentro algunos alimentos que me vayan a favorecer o ayudar para que los daños no sean más agresivos en mi piel o en mis uñas? Bueno, como les decía, son consecuencias normales del tratamiento de quimioterapia. Eh, que me ayude como tal un alimento específico, no. Y como les decía, es la mezcla de todos los alimentos. Digamos que puede contribuir a evitar esos cambios tan bruscos o esas consecuencias tan abruptas que se pueden llegar a presentar si tenemos un óptimo estado nutricional. Y para tener un óptimo estado nutricional se deben incluir todos los grupos de alimentos. Un alimento específico que ayude con eso, no. Los alimentos fuentes de proteína son importantes para la regeneración de las células epiteliales en general. Entonces, digamos que alimentos que sean fuentes de proteína podrían llegar a contribuir sin consumirlos en exceso. ¿Listo? Alimentos fuentes de proteína, pollo, carne, pescado, huevo, queso, las leguminosas incluso también, esos son alimentos fuentes de proteína. Pero un alimento como tal que ayude de pronto a revertir ese proceso o a mejorarlo, no. Es la combinación de todos los alimentos. Por aquí, Miriam Montejo, mamita de una de nuestras niñas oncológicas, dice, muchas gracias por la explicación. Catalina Zárate dice, ¿se pueden endulzar los jugos o las bebidas de los pacientes oncológicos con miel o con propóleo? Bueno, la miel, el azúcar, blanca morena y la panela actúan igual en el organismo, o sea, se comportan como el azúcar. Entonces, digamos que no es más saludable comer miel o comer panela respecto al azúcar, porque es prácticamente lo mismo. Se podría hacer, se podría endulzar, no porque sea más saludable, sino porque se desea endulzar alguna bebida y va a ser una cantidad mínima, entonces lo pueden llegar a hacer. Pero ¿qué es lo recomendable? Tratar de no endulzar las bebidas en general. Y si de pronto les hace mucha falta bebidas dulces o por ejemplo les hace falta o en las bebidas ácidas como el jugo de maracuyá de lulo, endulzarlos con endulzantes no calóricos, ¿sí? Pero que sean naturales, tipo stevia. ¿Listo? Esa podría ser una indicación. Pero que la miel o que la panela o que el azúcar morena sean más saludables que el azúcar blanca, no, se comportan igual. Una última pregunta, doctora. Dentro de los pescados, digamos que la alimentación, cuando un niño es diagnosticado le dicen, bueno, no embutidos, no enlatados, en evitar pues los panes o preferiblemente de pronto el pan de quinoa o algunas cosas de estas, eh, nos cohiben, digamos, no nos cohiben, sino nos dicen, bueno, es mejor si no consume estos productos. Nos recomiendan el pescado, pero ¿todos los pescados son buenos aquí o son algunos en específico? Bueno, en el caso de los pescados, así como los demás alimentos fuentes de proteína, hay pescados que deberían de pronto evitarse porque son altos en grasas y no grasas saludables. Por ejemplo, el bagre es un pescado que debería evitarse, pero hay pescados que son fuentes de omega 3 y que es un ácido graso esencial. Cuando hablamos de ácidos grasos esenciales, se hace referencia a aquellos ácidos grasos que nuestro organismo no tiene la capacidad de sintetizar o de producir como tal, ¿sí? No los producimos en el organismo, entonces necesitamos otras fuentes externas. Omega 3 es uno de esos ácidos grasos esenciales de los que necesitamos consumir. ¿Y en dónde se encuentra? Pescados principalmente de aguas profundas, como por ejemplo el salmón, el atún, preferible si ustedes lograran conseguir el atún fresco, no el enlatado, pero pues si no es posible, el enlatado, pero que sea en agua. Eh, las sardinas también, si se lograran conseguir frescas, porque es que también llegan con muchas salsas. La trucha, esos son pescados que son fuentes de omega 3 y que son saludables,
que deberían incluirse en la alimentación al menos 2 veces a la semana. ¿Listo? Para cubrir o cumplir con esos requerimientos de omega 3 como tal. ¿Vale? Pero otros pescados que no aportan omega 3, pero pues que tampoco son altos en grasas como la tilapia, los filetes de tilapia, podrían incluirse dentro de la alimentación. ¿Listo? O digamos, en el caso de la Doctora, mojarra, que es algo que se consume muy frecuente, que no sea frita. Señora. perfecto. No, nada, nos sentimos demasiado felices, muy agradecidos de verdad. Creo que en esta lucha todo suma, el conocimiento, el que una persona como usted, profesional en este campo, con demasiadas ocupaciones, estudiando también, porque quiere hacer mucho mejor las cosas, pues para el servicio, saque de su tiempo, un tiempo invaluable para donarlo a la fundación y ayudar a nuestros niños de la lucha contra el cáncer infantil. Sé que van a ser muchas más las personas que van a ver este programa, muchas personas que de pronto van a iniciar su proceso y esto le va a ser de gran ayuda porque a veces entre los papitos pedimos información, ¿qué hago con mi hijo? ¿Qué hago? Pero qué mejor que venga de la mano de alguien que tiene el conocimiento, el profesionalismo y lo podamos hacer bien, ¿cierto? Porque lo que usted decía, nosotros a veces echamos mano de los suplementos y a veces los niños tienden a subirse de peso y empezamos ya, salimos del cáncer y empezamos una lucha con el sobrepeso. Porque en nuestro querer hacer de que nuestros hijos sobrevivan al cáncer, pues de pronto cometemos algunos errores. Desde la Fundación Huellitas en el Alma y a nombre de todos los papás que luchan día a día, le queremos agradecer enormemente, decirle que Dios la bendiga, que la use en cada paciente, en cada forma de usted intentarle salvar la vida a alguien y ayudarla. Muchísimas gracias por su valioso tiempo y bienvenida a nuestra lucha y a la Fundación Huellitas en el Alma. Gracias, Sara. Muchas gracias a la Fundación por esta invitación. Espero pues que haya sido de ayuda la información que les di hoy. Y nada, pues estaré pendiente si necesitan de pronto otra charla adicional. Claro que sí. Por acá Mayerlin Bachí, mamita de un niño, le dice, doctora, muchas gracias por brindarnos sus conocimientos en cuanto al proceso de alimentación que es de vital importancia para la calidad de vida. María Ángel le dice, gracias doctora por su aporte. Sandra León, muchas gracias doctora. Todas ellas son mamitas de niños que van un poquito avanzaditos en el proceso todavía con quimioterapias, otras tantas apenas están iniciando, entonces usted se imagina la angustia de uno ver a un hijo Ay, bajo de peso, los niños a veces que no toman ciertos jugos, que ciertos alimentos no, que el vómito cómo lo manejo. Entonces, de verdad, muchísimas gracias. Para nosotros es maravilloso contar con personas como usted. Gracias por su tiempo. ay, A muchas todos los gracias a ustedes. a todos los que se conectaron y a los papitos, muchas gracias por recibir esta charla. Mucha fuerza les decimos, sigan esforzándose, sigan siendo valientes, que vamos a ganarle a este cáncer. Y bueno, esto es una herramienta para también darle la pelea al cáncer y que ustedes sepan que no están solos en la lucha contra el cáncer infantil, que no solamente es el 15 de febrero, sino todos los 365 días del año. Ustedes pueden contar con personas como la doctora Jessica, como yo y otras tantas que están dispuestas a extender la mano para ayudarlos. Muchas gracias por este tiempo. Dios los bendiga y hasta una próxima ocasión. Gracias, hasta luego. Hasta luego.